Hola, el título de esta historia es El fantasma y es la 10ª del libro Lo que encontré del otro lado de la vida, psicografiado por la médium Vera Lucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Pasé por una seria situación. En la madrugada me sentí mal, muchos dolores en el pecho, pero después de horas de malestar, me quedé dormido. Desperté con el pecho adolorido, me levanté y me quedé en la casa. No fui a trabajar aquel día. Es lo malo de estar solo cuando uno se pone mal, me quejé. Tenía 59 años, era soltero. Nunca me quise casar. Creía que las mujeres eran demasiado complicadas y además me gustaba la soledad. Hacía mucho tiempo que vivía en aquella casita aislada, en la hacienda de un señor muy bueno. Allí trabajaba, era labrador. Me gustaba lo que hacía, tenía todo lo que quería. Un lugar para vivir, un radio, algo de ropa, pero sobre todo tranquilidad. El dolor que sentí aquella noche hizo que por primera vez me hiciera falta alguien para prepararme un té o una comida. Me sentía mal y no hice ni mi almuerzo. Estaba acostumbrado a estar solo. Pasaba días sin ver a nadie y no sentía necesidad de compañía. Vivía y trabajaba en uno de los rincones de la hacienda, a la orilla de la sierra, lejos de las otras casas. Mi vida pareció cambiar con aquel dolor que tuve. Me sentía extraño, indispuesto. Después de algunos días regresé al trabajo, justo el día que nos pagaban. Fui por mi salario. Mis compañeros me parecieron un poco extraños, de poca conversación. Algún tiempo después, escuché a mis colegas comentar sobre un fantasma. El asunto me llamó la atención y me quedé a escuchar a 2 compañeros que conversaban. Uno de ellos dijo: «Se oyen ruidos en los campos de café, como si alguien estuviera trabajando la tierra». El otro completó: «Yo escuché un radio por allá en la orilla de la sierra». «¿En la orilla de la sierra?», pregunté curioso y pensé, eso está cerca de mi casa. Otra voz se hizo notar. Era José, que nos invitaba. «Vamos a reunirnos hoy en la noche en mi casa. ¿Viene usted?». Invitó a un compañero que estaba cerca de mí y éste respondió: «Claro que iré». Y yo también dije: «Ahí estaré». Me fui a mi casa pensando en que yo no había visto ni oído nada. No me gustaban los muertos ni los fantasmas. Me daban miedo. En la noche, ahí estaba en la casa de mi amigo José. Ya habían llegado los otros compañeros. Y como siempre, hablé poco. Más bien solo escuché. Jugaron cartas y hablaron de nuevo del aparecido. Todos estaban asustados. Ya era tarde cuando nos fuimos. Salí con otros 2 colegas. Caminamos juntos un buen tramo y fuimos conversando de trabajo, sobre lo que estábamos haciendo. Y esos 2 empezaron a quejarse del salario y de otras boberías. Entonces les dije: «Perezosos, dejen de quejarse». «¡Virgen María!», gritaron y salieron disparados.
Yo grité junto con ellos, miré detrás de mí y no había nadie. También salí disparado y que me voy a mi casa. Me quedé impresionado, pues vi el horror con que mis amigos gritaron. Deben haber visto algo terrorífico, pero yo no vi nada. Al día siguiente, en la tarde, fui a las casas de los vecinos. Todos habían regresado ya del trabajo y José estaba hablando del bulto que mis dos amigos vieron y que les había dicho perezosos. «Virgen Santa», exclamé. Una de las dos mujeres que estaban de curiosas y cerca de mí también dijo asustada: «Nuestra Señora nos ampare». Y la otra le preguntó: «¿Con quién habla?». «Con usted», le respondió. «Pero si yo no he dicho nada». Se miraron aterrorizadas y salieron corriendo. Pánico total, pensé. Decidí quedarme más tiempo en la casa. Me daba miedo el espectro, que ya se le aparecía a uno o a otro. Casi todos los moradores de la hacienda ya habían visto u oído algo de extraño. Como yo no había visto nada, me quedé desconfiado a ver en qué momentos se me aparecería. El propietario de la hacienda convocó a una reunión el domingo en la tarde para resolver el asunto del fantasma. Fueron todos los que ahí vivían, hasta algunos vecinos de otra hacienda. Me quedé en un rincón. «Amigos míos», dijo el propietario de la hacienda, «tenemos que resolver ese asunto del fantasma. Todos estamos con miedo. No creía hasta que oí que trabajaban en el cafetal y entonces no vi a nadie. Analizando los hechos, concluí que no es juego. Creo inclusive que es un alma de otro mundo la que nos está asustando». Todos hablaban al mismo tiempo. El fantasma ya tenía a todos en pánico. Yo, que no había visto nada, me quedé quieto, pues me parecía interesante. Algunos sugirieron cosas para acabar con el asunto del fantasma. Decidieron reunirse y orar por el alma en pena. La reunión terminó y cada uno se fue para su casa. El día que acordamos, sábado en la noche, nos reunimos para rezar el rosario. Cuando acabó, me fui detrás de un compañero. Me dieron ganas de fumar y le pregunté: «¿Tiene fuego?». «¡Ay, Virgen Santa!», exclamó, corrió y yo junto con él. Fuimos hacia donde estaba un grupo de personas que salía de la casa donde habíamos rezado el rosario, y mi compañero dijo asustado: «Me siento mal, oí al fantasma». Y entonces todo aquello se volvió un desorden. Y como la aparición no se fue, convocaron a otra reunión para la tarde del día siguiente. Me fui para casa impresionado y con miedo. Al otro día fui a la reunión. Todos estaban preocupados. Algunos hasta ya consideraban cambiarse de ahí. Sugirieron llamar a un padre para que bendijera el lugar. «El padre no nos soluciona», dijo uno de los labradores. «Él no cree en apariciones y dirá que inventamos, y además hasta nos dará un sermón». «Un centro espírita nos puede ayudar», dijo Evaristo. Su idea fue aceptada. Todos se callaron para escucharlo. Una vez fui a un centro espírita y ellos retiraron a un espíritu que molestaba a mi hermana y ella quedó bien. «¿Podrá ir allá para pedir ayuda?», preguntó el propietario. «Claro que puedo.
pero solo quiero que alguien vaya conmigo. No quiero ir solo. Uno no podía ir, otro tenía miedo. Y sin otra alternativa, el patrón y Evaristo se pusieron de acuerdo. Y entonces les dije que yo también iría. Decidieron que sería el otro día, que era lunes, y había trabajo en el centro espírita. El propietario nos llevaría en coche y nos dejaría cerca del centro espírita. Nos esperaría cuando acabase la reunión para traernos de regreso. Él no podría entrar porque decía que era de otra religión y no creía en el espiritismo. Por mi parte, confieso que sentí miedo. No tenía ninguna religión, pero decía que era católico. Raramente rezaba, pero los espíritus me daban miedo. Como dije que iría, allá estaba yo a la hora convenida. Evaristo, el propietario y yo entramos en el coche y fuimos callados. Qué pena que nadie más quiso venir, dijo Evaristo. Son unos miedosos, pensé. Como habíamos quedado, el patrón nos dejó en la esquina. Evaristo y yo nos bajamos del coche y entramos. Era de noche. Sentí un escalofrío al entrar en el centro espírita. El lugar era simple, una mesa con sillas y algunos bancos. Evaristo fue a conversar con un señor que nos atendió gentilmente. Mi amigo habló y yo me quedé quieto, solo escuchando. Señor, en la hacienda donde vivo y trabajo hay un fantasma. Todos estamos asustados y con miedo. Nos gusta estar ahí, pero estamos tan apanicados que muchos ya piensan hasta en cambiarse. ¿Ustedes nos pueden ayudar? Los espíritas no tienen miedo de las almas del otro mundo, ¿no es cierto? Por favor, háganos la caridad de llevarse a ese fantasma. Vamos a ayudarlo. Siéntese ahí, me respondió. Considerando que Evaristo había hablado bien, me senté en un banco. Después comenzaron la reunión, leyeron un texto muy bonito del libro del Evangelio, según el espiritismo, con el que me emocioné. Después dijeron una oración y yo recé como pude. Comenzó una plática que no comprendí. De repente, un señor muy educado me llamó. Venga para acá, por favor. Quédese cerca de esta señora, porque aquel hombre quiere hablar con usted. Me pareció raro y dije, pues, ¿será que Evaristo no puede hablar con él? Y entonces le respondí, oiga, señor, Evaristo habla mejor. No, amigo, venga usted. Sonrió, tomó mi mano, llevándome cerca de una mujer. Buenas noches, alabado sea Jesús. Me saludó gentilmente un señor. Alabado sea. Buenas noches, respondí. ¿Qué lo trae aquí? Me preguntó. Venimos para que nos ayuden. Hay un fantasma en la hacienda y... ¿Usted ya lo vio? Me preguntaron. No, pero creo que soy el único que no ha visto nada. Observe este lugar y la señora que está cerca de usted. Miré bien todo. Fue extraño. Parece que soy diferente, le dije al amable señor. Él me volvió a preguntar. Escuche la voz que está hablando. Vea si es suya. ¡Qué raro!, exclamé. Pues yo hablaba y la mujer repetía lo que yo decía. En eso me pidieron que mirara para una tela que habían puesto frente a mí. Asustado, vi la hacienda y mi casa. Me vi acostado en mi cama,
sintiendo aquel dolor en el pecho, me acordé de aquella madrugada en que la pasé tan mal. Después de aquel día, jamás volví a ser el mismo. Me vi como doble, uno durmiendo. Sentí que este no era realmente yo. Después, a través de la tela, vi a mis compañeros llamándome. Como no contesté, derrumbaron la puerta y encontraron mi cuerpo. Se lo llevaron y lo enterraron. Y yo, sin el cuerpo, allí me quedé a dormir. Me vi despierto, caminando, trabajando la tierra, etc. Me di cuenta que había muerto y que no lo sabía. Por lo que vi en aquella tela, yo era el fantasma. Di una bella carcajada. Era yo el que asustaba a todos. Entonces soy un fantasma. En eso, sin poder contenerse, Evaristo se levantó y se acercó a nosotros. ¿Eres el Tonico? Sí, soy yo, respondí riendo. Hace tiempo murió, hombre. Se debe ir. Nos asusta a todos. Y le dije, no lo hago por maldad, ni sé cómo eso sucedió. Dejé de reír, un poco apenado. Un señor educadamente le pidió a Evaristo que se sentara y que guardara silencio. Después se dirigió nuevamente a mí. El cuerpo muere. Nosotros somos espíritus eternos. Su cuerpo murió. Usted no percibió y creyó que aún estaba vivo. ¿No quiere ir a un lugar donde aprenderá todo esto? Yo estaba confundido, pues parecía todo muy difícil. No comprendía, pero respondí. Me quiero ir. No puedo ser más un fantasma y que mis amigos tengan miedo. Dígame a dónde iré. ¿Es un lugar para las almas del otro mundo? Eso me da miedo. Hermano, siempre estamos vivos. ¿Por qué tener miedo de personas como usted? Irá para el plano espiritual. Allá es muy bonito. Tendrá nuevos amigos, aprenderá. Y entonces me dirigí a Evaristo. Discúlpeme, amigo, ya me voy. No los asustaré más. Y como él estaba un poco enojado, me dijo, voy a quemar su casa. Pero, hombre, ¿para qué hacer tanta maldad? Le dije indignado. El hombre que hablaba conmigo hizo una señal para que Evaristo se tranquilizara y nos esclareció. No es el lugar el que está embrujado. Era usted que estaba allí y sin querer asustaba. Yéndose usted para el plano espiritual, no asustará más. Y además, no se preocupe por su casa, no la necesita. Y usted, Evaristo, no tenga miedo. La hacienda no será más un lugar donde asustan. Entonces, medio molesto y avergonzado por haber muerto solo, sin nadie cerca, me hice a un lado de la señora medium y me quedé en una fila junto con otros desencarnados igual que yo. Observando, vi que realmente era diferente de los vivos con un cuerpo de carne. Me llevaron para un lugar muy bonito. Enseguida me acostumbré. Aprendí a orar y entendí más sobre mi estado de desencarnado. Vivía ahora en otro cuerpo, el perispíritu, y me sentía muy bien. La imagen de mi desencarnación no me salía de la cabeza. Un día, al estar a solas con mi profesor, le pregunté, ¿por qué desencarné y no me di cuenta? Él me respondió, es un proceso natural
y para todos los que tienen un cuerpo físico. No es un acontecimiento extraordinario, es simple. Son muchos los que como usted desencarnan y permanecen en la ilusión de estar encarnado. Apenas si usted se dio cuenta que algo extraño sucedía, pero no quiso saber el por qué y no investigó. La mayoría de personas encarnadas no piensan en su muerte, no se preparan para ese cambio, les da miedo, prefieren eludirse y entonces desencarnan en una penosa desinformación. ¿Y cómo es que pude asustar? Yo no quería hacer eso. Tónico, son muchos los fenómenos llamados sobrenaturales. Espíritus que se hacen visibles a encarnados lo hacen por diversos motivos. Unos, conociendo su estado de desencarnado, asustan por diversión, por venganza, hasta porque otras personas se quedan con los bienes que creían que les pertenecían. Otros, como usted, desconociendo su estado de desencarnado, continúan como si estuviesen en el cuerpo carnal a hacer lo que acostumbraban, y personas más sensibles los pueden ver y oír. La sensibilidad está aflorando en las personas cada vez más en este milenio. Y como usted vivía en un lugar aislado, en el campo, ese ambiente hizo que fuera más fácil que las cosas mal llamadas sobrenaturales sucedieran. Con razón, respondí. Hasta pensaba recibir mi salario. Explíquemelo, por favor. Tónico, usted plasmaba eso en su mente. Era una ilusión y era tan fuerte que todo le parecía real. Iba a recibir su salario, veía al propietario, imaginaba el dinero y hasta lo veía en su mano. Como también pensaba escuchar el radio, mentalizaba las canciones conocidas y si alguien encarnado entrase en su faja mental, creería estar escuchando también la radio. Usted vivió en la ilusión, pensaba tener, hacer, imaginaba todo. Y me quedé pensando, los perjudiqué sin querer. Sin embargo, aprendieron con ese hecho que el espíritu continúa viviendo después de la muerte del cuerpo. Nunca pensé ser un fantasma. Soñé en ser muchas cosas, menos en un alma del otro mundo. Tónico, me dijo mi esclarecedor, con su llegada a la vida espiritual, los fenómenos que los asustaban acabarán. No debe pensar más en esas cosas. ¿No está feliz aquí? Claro, estoy muy bien. Entonces prepárese para aprender. Quien sabe no se confunde, no se vuelve un alma en pena. Es más fácil desencarnar conociendo y no temiendo la muerte del cuerpo. Es verdad, respondí. Aquellos que saben no se confunden con el desencarne. Para los buenos, ese cambio es mejor. Para los que desencarnan con actos ruines, es una pesadilla. Cada uno tiene después de la muerte del cuerpo lo que merece. De hecho, oportunidades de saber todos tienen. Solo no aprende quien no quiere. La muerte llega sin avisar y se pasa de encarnado a desencarnado en un simple parpadeo. Felices los que en el cuerpo físico entienden y aceptan la muerte como un simple cambio. El tiempo pasó y aprendí mucho. Me pidieron que me despidiera de la señora medium y lo hice de manera educada. Y me quedé muy alegre porque ya no sería un fantasma. Tónico.
Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.